en la República Argentina. Vamos a charlar con Mónica Frade, a quien muy amablemente le quiero reconocer que esté aquí en el piso de Radio Sónica. Hace mucho que charlamos siempre, pero personalmente hacía un par de años que no nos veíamos y obviamente la pandemia hizo que nos viéramos a través de Skype. Mónica es diputada nacional por la Coalición Cívica, es una referente de Juntos por el Cambio. Y muy amablemente va a charlar con nosotros en la mañana de hoy. Gracias por venir y por aceptar esta invitación. No, gracias por la invitación. Gracias lo digo de verdad, gracias por la invitación. Es un placer volver a estar con ustedes y charlar, y en estas charlas que hemos tenido en algún otro momento, que son charlas distendidas. Es que creo que eso es re importante, tener una charla distendida para que también la gente los conozca a ustedes de otra manera, porque ir a un programa de televisión para pelear no tiene que ver con el fondo ni la esencia de ustedes, ¿no? No. O de muchos. No, a veces se desvirtúan las ideas, se desvirtúa el contenido de lo que uno intercambia, se distorsiona todo. Y que tengamos charla distendida no quiere decir que pensemos lo mismo, que estemos en línea con... Me parece que nos está faltando más diálogo distendido. Y reflexión, totalmente. Mónica, sos diputada hace un par de años, te conocemos hace muchos años de militancia, sos quilmeña, venís de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo ves este paso desde esa lucha, de esa militancia, de empezar de abajo, de la actividad privada a la actividad o la función pública, en este caso en la Cámara de Diputados? ¿Cuál es la evaluación que haces vos en este tiempo? Y son dos mundos muy distintos. Yo no dejo de destacar que es un honor un cargo público, o sea que me lo tomo con absoluta responsabilidad, trabajo con todo el empeño que puedo, con todo lo que sé, pero no deja de ser, digamos, de mezclarse ahí una cuota de frustración. En 2 años, yo llevo 2 años en la Cámara de Diputados, y que nunca hayan tratado un proyecto tuyo, donde vos pones mucho esmero, estudio y demás, y es frustrante, donde vos ves que hay una Cámara paralizada con los problemas que hay en el país, es frustrante. O sea, yo tengo el chip de mi actividad privada. Sí, que ejecutás permanentemente porque si no, no comes. Claro, es decir, de cómo generás tu sustento, claro, cómo satisfaces a las personas que representás para que estén conformes con la tarea. Es distinto. Entonces es un aprendizaje de todos los días, del que no reniego, pero que tengo la absoluta convicción de que hay que cambiar. Y uno se pregunta, ¿y cómo sería en la legislación comparada? Porque tal vez eso le puede pasar, no sé, a un diputado que esté sentado en una banca de Chile también, o un diputado que esté sentado en una banca, no sé, en Suecia. Sí. ¿Es igual? A ver, creo que estamos muy degradados nosotros, ¿no? Creo que si vos comparás, no solo la Cámara de Diputados, comparás en general desde los docentes de una universidad y demás, ha venido descendiendo el nivel de formación, de todo. Entonces eso se refleja en la Cámara de Diputados también, donde yo estos 2 años lo que vi es muchos proyectos que se tratan y que se votan, que son inconstitucionales, es decir, que hay un enorme desconocimiento, o directamente se le da la espalda a la Constitución Nacional. Nosotros juramos por la Constitución Nacional, al punto que yo presenté uno de los proyectos que presenté fue así como tenemos una ley Micaela y que se dan cursos para otra cosa, que por favor lean la Constitución Nacional antes de asumir la banca. A ver, nosotros le vamos a dar herramientas a los jueces para que resuelvan la vida de todos. Entonces, mínimamente es necesario tener formación en eso. Eso que estás diciendo es re importante. Me acuerdo cuando hablamos cuando empezaba la pandemia y hablábamos de la obligatoriedad, que se discutía la obligatoriedad de una vacuna que estaba a prueba. Decíamos, pero obviamente es inconstitucional, que la gente tiene que tener el derecho, si se lo quiere poner, que sepa que esa prueba, que se la ponga. Toda esa discusión. Y te cayó todo el mundo encima, por algo que era inconstitucional a primera vista. Yo tengo todo, básicamente. Me acuerdo como si fuera ayer. No, yo sigo estigmatizada con eso, con que yo propuse tomar la bandina. Mira,
En realidad creo que di en el punto, por supuesto estuve contra el pase sanitario pero ¿por qué? Porque tenemos que hacer las cosas en el marco de la Constitución, después podemos discutir la conveniencia de ciertas políticas o no, pero dentro de ese marco, lo que no podemos es que un soberano, por una resolución, un decreto, esté obligándonos a hacer cosas que la Constitución no manda. Uh-huh. Eso no lo podemos hacer. Pero yo me encontré acá con una anuencia mayoritaria de la clase política, incluso de la que pertenezco. ¿Entendés? Entonces es muy difícil cuando vos quedás en absoluta soledad con temas que te parecen obvios, pero que de golpe todo el mundo da la espalda. Uh-huh. Porque no quiere tirarse con ciertos temas, porque no es políticamente correcto, porque el miedo ha provocado, que esto es lo que he visto, ¿no? El miedo que se inoculó también a la clase política, y entonces todo el mundo siguió por una ruta que me parece que no era la que había que seguir. Donde las minorías no fueron respetadas, uh-huh. Obligándose a algo que la ley no obligaba. Ahora, yo acá te tengo que hacer una pregunta como abogada, ¿no? También en mi caso como abogado. Si no crees que gran parte de lo que nos pasa es responsabilidad de la justicia, y es responsabilidad, no te digo puntualmente de algún juez, pero de la justicia en general, que para que nos pasen estas cosas y existan estos avasallamientos, no actúa o actúa lenta. Todo lo que pasa es responsabilidad de la justicia. Todo. Lo que pasa y lo que no pasa. El desmadre de la clase política también es responsabilidad de la justicia, porque yo te puedo asegurar que llevo en causas por corrupción, cumplieron 10 años. Exacto. Y la justicia mira para otro lado. Entonces es responsabilidad de la justicia, porque si no tenemos restablecido un sistema de premios y castigos, que eso es lo que debería hacer la justicia, la política hace lo que le parece, los jueces también hacen lo que le parece, porque no hay consecuencias, porque finalmente a los jueces los evalúa también la política, entonces ahí se genera un ida y vuelta que hace que los argentinos estemos en el estado que estamos. Totalmente de acuerdo con vos en eso. Déjame preguntarte por algo que va a pasar, tal vez es cotidiano, pero es el Consejo de la Magistratura, que hoy Horacio Rosati, el presidente de la Corte, asumiría la titularidad de la misma. ¿Qué pensás al respecto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿No te gusta que hubiese sido de esta manera y que en definitiva hubiese tanto en la Cámara de Senadores como diputados nombrado sus representantes? Contame un poco al respecto. Sí, no me gusta la tensión a la que se lleva las instituciones de estos últimos meses. O sea, se está tensionando todo, generando situaciones nuevas como esta, porque no tiene precedentes esto, y nosotros estamos en una situación. Primero, pongamos el Consejo de la Magistratura en contexto. Nosotros tenemos, el contexto de hoy es que el oficialismo está en tensión interna. Esa tensión interna hace que no funcionen las cámaras, esa tensión interna hace que peleen con otro poder, interfieran otro poder y lo invadan, y entonces esto es lo que está generando una anomia institucional que no sabemos hasta dónde puede llegar o cuál es el desenlace de esto. El Consejo de la Magistratura, yo creo que nosotros tenemos los argentinos un problema, sigo en el contexto, más general y profundo, que no respetamos las normas, las hacemos y las adulteramos inmediatamente. Cuando nace el Consejo de la Magistratura, nace como un organismo de selección de los jueces y de control de la actividad de los jueces. Cuando en el año 97 esto se vota y nace con esa intención. Nosotros desnaturalizamos todo, partidizamos instituciones que deben estar al margen de los partidos políticos. Quiero decir que esto no terminó, incluso cuando nosotros hablamos de la elección, y acá me voy a meter en un terreno que me van a pegar los propios, cuando nosotros nos metemos en la elección, por ejemplo, de los abogados que van al Consejo, está también partidizado. Exacto. No van gente independiente de los partidos políticos. Entonces, no importa que sean mejores, lo que importa es que no ajenizamos organismos, y entonces esto es un boomerang. Esto es un boomerang porque depende quién está en el poder, recibe los cachetazos. Entonces tenemos que
terminar con esto. El Consejo hoy el doctor Rosati tiene que asumir, porque es lo que ha resuelto la Corte, tiene que asumir. Las presidencias del Senado y la Cámara de Diputados, en la persona de la doctora Kirchner y del doctor Massa, no van a mandar a los consejeros. Explicar a la gente por qué no lo quieren enviar. A ver, el Consejo de la Magistratura hoy tiene mayoría el oficialismo. Estamos diciendo que nombra y remueve a los jueces, es decir, que es clave. Es clave para que algunas causas judiciales continúen, es causa para que se caigan y es causa para que jueces como el de Paraná dicten resoluciones incluso contra la Corte. Bueno, entonces es un órgano clave que la política hoy lo necesita, un sector de la política lo necesita, como es las causas de Cristina Kirchner y el resto de sus funcionarios. Entonces, esta composición que la Corte por una resolución determinó que tiene que volver a la ley del año 2006, disponía 20 miembros, que si se completan esos 20 miembros, el oficialismo pierde la mayoría. Okay. Y al perder la mayoría, su inestabilidad personal frente a la justicia recobra una magnitud, no porque, digamos, necesariamente los que entran sean antikirchneristas, pero bueno, pone en riesgo la situación hoy. Nosotros estamos con la presidente del Senado que no está logrando la impunidad que había diseñado tener. En eso, Juntos por el Cambio, hemos logrado detener algunas cosas. Bueno, hoy el Consejo tiene que retomar, el presidente, la polémica mayor es que, por supuesto, el oficialismo no quiere que el presidente de la Corte presida ese Consejo, y para nosotros es quien debe presidirlo, y esto es lo que decía la ley del año 2006. Te voy a meter en un tema de política, y porque es una discusión que también tengo mucho con gente que viene de la coalición cívica. Yo le digo que siempre a todos los que vienen, que creo que la coalición cívica tiene cuadros muy buenos, muy formados, pero que le falta como dar ese punch, ese espaldarazo para decir, che, mira, tengo candidato en la ciudad y yo me la juego. Si yo creo en lo que vos me estás diciendo, me la juego. En la nación me la juego, no importa que saque el 1,5, me la juego, acá estoy, es mi candidato. ¿Qué pensás vos y por qué a lo mejor le falta ese espaldarazo que no veo en todos? Sí, es en parte así. Yo te voy a aclarar esto. Yo soy más bien movimentista. Creo que la política se va a ir definiendo por grandes líneas, ¿no?, ideológicas. En eso nosotros no somos los únicos que tenemos la razón. Creo que hay que generar espacios mayores, y ahí un poco te estoy contestando que no es solamente ganar la elección. Ya lo hemos experimentado y lo está experimentando este gobierno. No es solamente ganar la elección, es llegar con coaliciones cohesionadas, que tengan un programa y que ejecuten sin miedo esos programas, que creo que en parte hemos cometido ese error, que hemos tenido miedo al peronismo, al PJ, como quiera llamarle, y que no hemos llegado con un programa suficientemente desarrollado, que ahora sí estamos trabajando en especies de líneas programáticas en las fundaciones que integran esto. Yo no descarto lo que estás planteando. Hoy te digo que desde la coalición cívica estamos reviendo muchas cosas. No descartamos que la propia Lilita se candidatee. Me estás tirando un título, porque a cada uno que vengo se lo pregunto. Digo, che, ¿y en la ciudad? ¿Por qué no pelean la ciudad? Fue imprudente lo que dije. ¿Por qué no pelean la ciudad? Le digo. Lo que dije, bueno, tienen nombres propios muy importantes. Bueno, sí, y ni hablar acá en Cava. Y gente muy capaz, muy honesta y muy ejecutiva. A ver, nosotros tuvimos un Fernando Sánchez que no entró, que estuvo en la gestión y que es una persona, es brillante. Exacto. ¿Mm? Y podría nombrar un montón. Paula, sí. Ni hablar Paula, Maxi o Juan, no sé, tenemos mucha gente muy formada. No descartemos nada. La idea nuestra es que haya una buena coalición. Yo te digo, desde la provincia de Buenos Aires, vos bien dijiste, yo vengo del conurbano. Exacto. Y el conurbano es una radiografía que a mí no me gusta lo que está pasando en Juntos por el Cambio. No me gusta.
y lo digo sin ningún tipo de... No me gusta esta acumulación sin rumbo que se hace. Acumular por acumular. Acumular no sabemos sabemos que es acumular para ganar una elección, pero yo te puedo asegurar que estoy convencida que esas acumulaciones te pueden permitir eso y no te permiten más nada. Entonces, yo creo que ya esa experiencia la hicimos. Yo lo que creo que ahora hay que discutir más lo programático y reunirnos con parecidos respecto a esas líneas programáticas. Todo lo demás es pan para hoy, hambre para mañana. Mónica, ¿te preocupa el crecimiento de los liberales dentro del espacio y fuera? No me preocupa el crecimiento de ninguna idea. Los liberales para nada. Me preocupan las personas que pueden estar queriendo encarnar sobre texto de ideas liberales un proyecto fascista. Okay. Las ideas liberales, yo te diría que desde el punto de vista institucional, yo soy liberal. Uh-huh. Y si querés me siento liberal de centro izquierda. Creo que la pregunta apunta a ciertas personas que hoy están instalándose como liberales que desde mi punto de vista no lo son y que en realidad han encontrado un discurso que interpreta el enojo de la mayoría y interpretando eso está tratando de acumular. Yo recién fuera del aire te decía que ya vivimos, este país ya vivió la experiencia, los más jóvenes no recuerdan, pero pueden googlear el nombre de Aldo Rico, que enarbolaba en el momento de más enojo con la política, en la década del 90, enarbolaba este mismo discurso con esta misma virulencia. Entonces, ¿qué pasó? Los descontentos, los chicos, que por supuesto siempre se van a sentir identificados, no con un centro, sino con algo un poco más contundente, iban atrás. Aldo Rico terminó siendo valijero en la provincia de Buenos Aires del oficialismo, ¿no? Entonces a mí cuando me hablan, pero de una realidad parcializada, como es la casta política, yo desafío a hablar de todas las castas, porque esa casta política se financia con la casta empresaria. Y vos fíjate que no hablan de la casta empresaria. Uh-huh. Obviamente, si viene de ser jefe de asesores, estamos hablando de Milei, jefe de asesores de la Corporación América, que fue quien lo crea, mal puede hablar de la casta empresaria. Ahora, la casta empresaria es la que está en la causa de los cuadernos y es la que financia esa política. Entonces, yo quiero hablar de todas las castas, porque si no, no vale. Si no, es demagogia y es una demagogia fascista y creo que hay que profundizar esa discusión. Sí, Andy, por favor. Dijiste que no te preocupaba este crecimiento de Javier Milei, pero ¿te preocupa esta unión que tienen algunos personajes de Juntos por el Cambio con Javier Milei? Hablo claramente de Patricia Bullrich y también de Mauricio Macri. No me preocupa, y tampoco sé si hay una unión, puede haber diálogo. Y en todo caso, sí, acercamiento, si querés. Sí, y en todo caso, si el proyecto es de Javier Milei y con Patricia Bullrich y con Mauricio Macri, seguramente la coalición cívica, seguro que no va a estar en esa coalición. De hecho, creo que Milei ha planteado que nosotros somos el límite porque para él somos muy de izquierda, lo cual me puso muy contenta y me tranquilizó, no por nosotros, sino porque nos caracterice en otro costado, porque nosotros somos humanistas. Y entonces yo no, por ejemplo, lo escuché decir que él estaba en contra de la igualdad de oportunidades. A ver, estoy en las antípodas de eso. Uh-huh. Yo creo en la igualdad de oportunidades. Después cada uno llega hasta donde quiere llegar o se queda en el lugar de partida. Uh-huh. Pero eso para mí es una concepción filosófica que hace imposible que yo pueda convivir políticamente, porque son proyectos casi antagónicos. Claro. Ahora, después si me decís achicar el Estado, y soy la primera en decirte, hay que achicar el Estado. ¿Por qué? Porque vos agarrás hoy el organigrama de esta presidencia o de una municipalidad y lo llevas a menos de la mitad y haces un Estado eficiente. Ahora, el Estado tiene que estar para regular los desequilibrios de origen
y tener una sociedad justa, porque cuando vos no tenés una sociedad justa, tenés una sociedad en tensión como la que estamos teniendo, y no tenés paz social, no hay posibilidad de que haya paz social. Hablando de esa sociedad en tensión, te meto en la discusión que se ha dado en estos días, que son, digamos, los piquetes, los cortes en las calles. ¿Cuál es tu opinión al respecto y cómo crees que debería solucionarse el conflicto que tan latente está hoy? Mira, las calles no pueden estar cortadas indefinidamente como están. Yo creo en la libertad de expresión, creo que la gente tiene que reclamar, pero tiene que haber también un encuadre de todo eso. Y además es un delito. Vamos a partir de esa base, si no tenemos que modificar el Código Penal y todos tomamos las calles. Pero ese no es el tema de fondo. El tema de fondo es qué vamos a hacer con todo esto, que es un tema que me preocupa mucho, y trabajé y presenté un proyecto. Porque creo que el tema de fondo es cómo... en el 2000 teníamos 2 millones de planes y ahora tenemos 20. 1 millón promedio. Entonces, es cómo vamos a resolver eso. Porque finalmente la toma de calle es un emergente de una crisis profunda que la política no solo no resuelve, sino que genera. Yo he presentado un proyecto de ley que le di de llamar Ley Rescate, que es una propuesta de cómo ir sustituyendo los planes por trabajo y de alguna manera... es un subsidio indirecto a las pymes, a las microempresas, para que si toman personas que vienen de planes sociales, entre otras cosas, abonen las diferencias de lo que cobran el salario convencional, comiencen a trabajar con capacitación y que por un año esas personas no tengan estabilidad, porque bueno, puede ser que a la micropyme entienda no le vaya bien, que esa persona no es la adecuada y eso no tiene que hacer que se coma un juicio y que la funda. Entonces, también hay que legislar con mucho conocimiento y generando equilibrios, porque los abusos son de todos lados, no hay de un lado solo, pero siempre preservando la parte más débil de eso. Bueno, he hecho todo un desarrollo y está ahí la ley. Y hay otras leyes similares, porque nosotros no tenemos que decir que eso hay que hacer, hay que hacerlo. Toda la clase política está diciendo hay que sacar a los planes, y hagámoslo. Hay una responsabilidad de gobierno que tiene que hacerlo, y hay una responsabilidad en la Cámara de Diputados que no trata ninguno de esos proyectos, que da solución no solo a la pyme, que necesita mano de obra y no la toma porque tiene miedo que un juicio la sepulte, lo cual también sucede. Yo he presentado otros proyectos que tienen que ver con las micropymes, y estoy desde mi ámbito, que es como abogada laboralista, tratando de modificar todo lo que son abusos legislativos para que las pymes no padezcan estos altos riesgos que esta normativa actual tiene. Ahora, si no hacemos una reforma tributaria, ninguna reforma laboral va a funcionar, porque las pymes no van a poder funcionar. Te digo, mira, pasaron 2 años del gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner, del Frente de Todos. ¿Le ves algo positivo, algún rasgo positivo en estos 2 años, pensando en la pandemia, pensando en cómo la manejaron, pensando en la economía? ¿Ves algo positivo? No. Nada. La verdad que no. Es decir, quisiera decirte que sí, pero no entiendo. Decir, tenemos el índice mayor de inflación en los últimos 30 años. Terrible, eso es terrible y nos afecta a todos. Pero además, ¿sabés qué está pasando? Fíjate vos, estamos discutiendo ley de alquileres en el Congreso. Bueno. A ver, seamos claros, no hay ninguna modificación en la ley que vaya a cambiar la realidad, porque si nosotros no terminamos con el gobierno no termina con los índices de hiperinflación que hay, no va a modificar la realidad, porque nosotros tenemos déficit habitacional y tenemos una inflación galopante. Entonces, en ese combo, una ley puede remediar algo, pero no va a cambiar la realidad esta. Yo creo que nosotros tendríamos que ser más claros en esto de que cualquier modificación de la ley puede mejorar algo, pero no va a cambiar esta realidad, porque está todo atravesado por estos índices de la gente no puede prever nada, la gente no le alcanza la plata. Los chicos jóvenes, yo tengo hijos jóvenes, que nunca los había escuchado hablar de la inflación, de que lo que les cuesta ir a comprar, ¿entendés? Entonces, si no solucionamos eso, este país se hunde.
¿Ves un gobierno institucionalmente mejor del Frente de Todos a lo que fue el de Cristina Kirchner? Te hablo, por ejemplo, por las denuncias que ustedes hicieron, que tiene que ver con la corrupción. ¿Hoy es un gobierno mejor en ese punto o no? No. ¿O no se están denunciando tanto, o viendo ahí está. tanto? Nosotros estamos, en lo personal estoy retomando cierta agenda que tiene que ver con eso, porque, digamos, si no, sigo presentando, por supuesto, proyectos de ley, pero si no se trata ninguno, tengo que fortalecer lo que tiene que ver con el control. Nosotros estamos para controlar también, por lo tanto, yo este año he retomado, de hecho, he comenzado con el tema de la denuncia penal por el uso de los aviones, porque me parece que nosotros tenemos que controlar. Y cuando controlás, te encontrás con lo mismo, ¿no? Con lo mismo. Ha cambiado de manos, pero es un desmadre, porque no solo hay que achicar el Estado, hay que dejar de robar, como diría ese viejo sindicalista, porque no es solamente achicar el Estado, es dejar de usar el erario para otros fines. Hacen política con eso. Mira, vengo de terminar una denuncia contra la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, donde ha usado el teatro municipal para llevar a la senadora Di Tulio a hablar del impuesto a los bienes fugados, que sé yo cuánto, en un acto peronista, y usan el teatro municipal como nada. O sea, y esto se ve como normal. Y cuando hurgás, porque lo estoy haciendo también en mi ciudad, y encontrás que los índices de corrupción son altísimos, pero también tenés jueces federales, como el juez Armela, que duerme esas causas porque va viendo cómo arregla su situación personal y su pasado, acordando con todos y que las causas no avancen. Entonces, ahí volvemos a lo que vos decías. Si el problema no es de la justicia, sí, el problema es de la justicia. Porque si la justicia funcionara bien, no habría políticos que hacen lo que hacen. Mónica, gracias por venir a Radio Sónica. La verdad que siempre sos muy amable y te lo quiero agradecer personalmente. Yo me siento, siempre es bueno hablar con ustedes, es reparador y oxigena un poco, así que de acá me voy a la cámara, así que este oxígeno me viene. Bueno, tomate un cafecito. Así que les agradezco mucho y que sigan con este ciclo exitoso. Gracias. Que hacen. Mónica Frade, de la Coalición Cívica, diputada de Juntos por el Cambio, charlando en la mañana del arranque.